Hola, buenas noches. Supongo que se escucha bien y me pueden Se visualizar, ve y se ¿no? escucha perfecto, Jorge. Perfecto. Bueno, me sumo a la bienvenida y al agradecimiento que hace Rodrigo. Después de tanto tiempo, volver a estar en estas pistas siempre es un placer y un honor en este nuevo formato que, por lo que estoy viendo, permite que accedamos a una cantidad mucho mayor de contenido teórico, ya que se va a extender por varios días más que lo habitual. Eh, Como siempre, y es habitual en este tipo de cursos, me toca partir con un tema que personalmente encuentro que es bastante álgido. No importa la cantidad de veces que uno tenga que revisarlo, incluso a mí como expositor, es un tema que recurrentemente tiende a olvidarse. Y eso básicamente está dado porque la anatomía del piso pélvico y de lo que nos involucra hoy, digamos, como estructuras que potencialmente se pueden dañar en un parto, entre comillas, normal, es extremadamente complicada. Y con algunas controversias que hay al respecto, hacen que sea muy fácilmente olvidable, ¿ya? La idea de hoy es básicamente centrarnos en aquellas estructuras que tienen que ver con daño potencial durante el área obstétrica. Hay varias controversias al respecto, pero la idea no es ahondar en esos aspectos. Y básicamente hoy día nos vamos a centrar en hablar brevemente lo que es el periné, y lo que es dentro del piso pélvico, el diafragma pélvico, es decir, aquellas estructuras musculares que permiten que los órganos pélvicos se mantengan en posición. Vamos a hacer especial hincapié en lo que es la descripción de la anatomía del complejo esfinteriano y dos estructuras que, si bien pudieran parecer más bien tangenciales, son estructuras que, como el cuerpo perineal y el nervio pudendo, que en un parto vaginal normal son directamente lesionables, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir con lo que es el periné, y básicamente se refiere a toda el área que está ubicada en la parte inferior de la pelvis, que cierra la cavidad abdominal por abajo. Tiene esta forma de losango, que está, digamos, limitada hacia adelante por la sínfisis púbica, hacia atrás por el coxis, hacia ambos costados laterales por las ramas isquiopubianas y hacia atrás por los ligamentos sacrotuberosos, ¿ya? Artificialmente, básicamente es una estructura que podemos dividirla, si trazamos una línea entre ambas tuberosidades isquiáticas, podemos dividirla en un triángulo anterior urogenital. Me imagino que recuerdan este concepto de sus clases de anatomía desde la beca, el triángulo genital anterior, al cual nos vamos a referir más adelante, y un triángulo que se llama triángulo anal, que es el triángulo posterior, que abarca básicamente el complejo esfinteriano anal y parte del canal anal, ¿ya? Partamos entonces con una visualización que para nosotros es muy común, que es lo que vemos, esta es una visión de la vulva en una posición de litotomía dorsal, con estructuras a las cuales no me voy a referir. Sí, les voy a mencionar dos estructuras que para nosotros, desde el punto de vista del piso pélvico, son dos dimensiones que adquieren suma importancia. No tanto en la actividad obstétrica, pero sí en el futuro de esa paciente desde el punto de vista de su piso pélvico, que básicamente es el concepto de la dimensión o longitud del hiato urogenital, que es la distancia que hay entre el meato uretral y la horquilla, y segundo, la distancia o la medida en centímetros de lo que es el cuerpo perineal, medida que va desde la horquilla hasta el inicio del margen anal. Como podrán entender, un hiato genital mientras más amplio es peor desde el punto de vista pesopélvico, versus un cuerpo perineal más corto es más riesgoso desde el punto de vista pisopélvico. Si eliminamos la capa superficial de piel celular y celular subcutáneo, básicamente nos encontramos hablando del triángulo urogenital anterior en su plano más superficial, con este triángulo típico que abarca básicamente tres músculos importantes. El primero es el músculo bulbo esponjoso, que va desde la sínfisis púbica hasta el cuerpo perineal, musculatura estriada que tiene que ver que tiene como función fundamental mantener este hiato genital lo más estrecho posible. Segundo, tenemos el músculo isquiocavernoso. Bueno, además el bulbo esponjoso participa en mantener y en iniciar la erección del clítoris. Segundo, el isquiocavernoso, que va por lateral hasta la tuberosidad isquiática, tiene que ver no tanto con funciones de soporte, sino que ayuda a mantener la erección del clítoris.
Por último, el transverso superficial, que se extiende desde el cuerpo perineal hasta la tuberosidad isquiática. Estas son, como podemos entender, estructuras, sobre todo las del lado derecho, estructuras que habitualmente lesionamos iatrogénicamente, por ejemplo, cuando realizamos una episiotomía medio lateral. Y fundamentalmente me refiero al final al cuerpo perineal, que más que lo que se denominaba antiguamente como un centro tendinoso, vamos a ver que es una estructura activa que es de suma importancia en la mantención de la estática del piso pélvico. Por lo tanto, al momento de repararlo en una episiotomía o en una perinetomía, es importante mantenerlo y repararlo en forma adecuada. Yendo hacia el plano más profundo de este triángulo urogenital, encontramos los bulbos vestibulares, las glándulas de Bartolino y una estructura que es sumamente importante para nosotros, que es la membrana perineal, que es lo que antiguamente se denominaba como diafragma urogenital, lo que antiguamente se refería como un músculo que con el tiempo se vio que no existía, que era el músculo transverso profundo. Vamos a ver que es una estructura fibromuscular con 3 dimensiones que es de suma importancia tanto para mantener el tercio distal de la uretra como de la vagina en su posición. Entonces, esta membrana perineal básicamente tiene un componente anterior que es fibromuscular, que se mezcla con componentes del esfínter uretral estriado a nivel de la uretra media y se junta con el arco tendinoso y tiene algunas fibras provenientes del músculo elevador del ano. Por lo tanto, esta capa tiene que ver tanto con mantener la uretra en posición como con ciertas funciones que tienen que ver con continencia urinaria. Versus el área más posterior, que es un área más formada por tejido conectivo, más que muscular, y lo que hace es básicamente mantener el tercio distal de la vagina unido a la rama púbica lateral, ¿ya? Y es lo que les menciono aquí, es lo que antiguamente se denominaba diafragma urogenital, teniendo en mente que el concepto de diafragma básicamente se refiere a una capa muscular y generalmente musculatura estriada, que está cubierta por una capa de fascia superficial y otra profunda que lo que hace es separar ambas dos cavidades. Digamos, diafragma del tórax es lo más conocido. Y en este caso, este concepto no aplica a lo que es la membrana perineal. Esto es una ventosa diseñada probablemente en Francia hace casi 200 años atrás, y esto viene a recordar que creemos que hablamos cosas nuevas, pero siempre hubo alguien que lo pensó antes que uno, y la verdad es que, sin desmerecer nuestro kiwi, se parece bastante y ocupa los mismos principios que vamos a revisar en los próximos días. En segundo término, vamos a hablar de lo que es el diafragma pélvico. En este caso, el concepto de diafragma sí aplica. Tenemos a un músculo fundamental, que más de alguna vez lo deben haber escuchado, que es el músculo elevador del ano, que es musculatura estriada, cubierto por una capa de fascia superficial y otra profunda, al cual le agregamos un segundo músculo, que es una estructura separada, que porcentualmente juega un rol menos importante como el músculo coccigio, y separado por sus fascias. El músculo elevador del ano, del punto de vista del estudio en cadáver, está dividido en 3 porciones. Y porciones que a lo largo de la historia han recibido diferentes nombres. Esto yo me voy a quedar con la nomenclatura que recibe básicamente a la terminología anatómica. El primer haz, que es el haz pubococcigio, también conocido como haz pubovisceral, que son todas aquellas fibras que están hacia medial del piso pélvico, que son las que entran en íntimo contacto con las vísceras del sector, llámese uretra, vagina, cuerpo perineal y canal anal, con sus haces pubovaginal, puboperineal y puboanal. El segundo haz es el haz puborectal, que son aquellas fibras con forma de U que pasan por detrás del recto y tienen que ver y colaboran con lo que es el funcionamiento de la continencia anal. Vamos a ver imágenes a continuación, porque la verdad es que desde el punto de vista de los nombres es un poco enredado. Y en tercer término es el haz iliococcigio, que sí tiene una función más parecida al diafragma. Veamos un esquema de este músculo. Esto es mirado en una paciente en litotomía dorsal, viendo desde la posición del examinador. Solo les recuerdo, aquí está lo que mencionamos en primer término, que es el perineo superficial, con el músculo bulbo esponjoso, el transverso superficial y la membrana perineal. Y básicamente al otro lado vemos, retirada esta primera capa, los haces del componente del músculo elevador del ano que conforman el diafragma pélvico. En primer término vemos el haz
púo-coccigio, que son aquellas fibras que van desde, como dice su nombre, desde el pubis hasta el coxis. La verdad es que a uno le cuesta entender un músculo estriado que se inserte en dos estructuras óseas fijas. En teoría, no hay mayor movilidad, por lo tanto cuesta entenderlo. Pero lo importante de estas fibras, que se dividen en el haz púo-vaginal, son fibras que se desvían hacia la línea media, que van hacia la vagina, hacia el cuerpo perineal y hacia el esfínter anal externo estriado. Por lo tanto, son fibras que tienen que ver directamente con el funcionamiento visceral de estos órganos. El segundo término tenemos el haz púbo-rectal, que son fibras que también se extienden desde el pubis, pero como vemos se entrecruzan con las del otro lado y haciendo una especie de cinta o sling que pasa por detrás del canal anal y que por lo tanto al estar contraído funciona y colabora con lo que es la continencia anal. Y por último, estas fibras que son más superiores y más laterales, que es el haz iliococcigio, que al mirarlo uno puede subentender que claramente sí cumple una función de diafragma, manteniendo los órganos en su posición. Si vemos lo mismo desde la cavidad abdominal, vemos el mismo músculo elevador del ano con los púo-coccigio, el púo rectal que pasa por detrás del recto, el iliococcigio, y además aquí podemos ver un músculo que no se veía en la imagen anterior, que es el músculo coccigio, que es una estructura que es menor porcentualmente en función, pero que colabora manteniendo los órganos en su posición en seres humanos como nosotros que somos bípedos. Describir además este espacio que se llama el hiato de los elevadores, por el cual pasa la uretra, la vagina y el canal anal. Esto que en esta imagen se ve como un hoyo o un espacio, hay que subentender que en una paciente que está, digamos, desde el punto de vista del piso pélvico sana, básicamente es un espacio virtual, donde este hiato habitualmente está cerrado. Y esto nos lleva a recordar una característica fundamental del músculo elevador del ano, que lo hace en sí un músculo sumamente especial y que reúne ciertas características que hacen recordar o semejar más a musculatura lisa versus musculatura estriada. El músculo elevador del ano tiene tres funciones fundamentales que lo diferencian del resto. Uno, es un músculo que vive en contracción permanente. Lo normal es que el músculo elevador del ano esté contraído, por lo tanto este hiato de los elevadores es un espacio que es virtual. La uretra, la vagina y el canal anal deberían estar pegados al pubis. Eso es una paciente que está de pie. Y se debería relajar inconscientemente cuando vamos al baño y tenemos una micción, cuando defecamos o cuando hacemos una maniobra de Valsalva. Primera característica importante, o sea, tiene tono muscular permanente. Segunda característica fundamental que también hace recordar un esfínter, cuando tosemos, cuando estornudamos o cuando nuestro piso pélvico está expuesto a un aumento brusco de su presión, este músculo tiene la capacidad sobre ese tono basal contraerse aún más, colaborando con esta función de esfínter, evitando que haya escapes involuntarios de cualquier tipo de material líquido o sólido. Y la tercera característica que lo hace más sorprendente aún, por este espacio que es el hiato de los elevadores, tiene que pasar la cabeza fetal y el cuerpo fetal. Por lo tanto, tiene una capacidad que va mucho más allá de lo que cualquier músculo estriado del resto de la economía tiene de soportar. O sea, es un músculo que además tiene una capacidad de distenderse enormemente. Y en teoría, después de un parto normal, tiene la capacidad no solo de sobredistenderse, sino que después, en algunas semanas, volver a lo normal. Obviamente, esto es lo teórico, es lo que debería ocurrir, lamentablemente no siempre ocurre. Es un músculo que lamentablemente no vemos, pero y esto yo siempre les pongo lo mismo, digamos, porque es una invitación a ir a buscarlo y a palparlo. Esto es una paciente en litotomía dorsal. Si le pedimos que voluntariamente contraiga lo que ella piensa que es piso pélvico, lo que ella piensa que puede servir para mejorar su continencia, los invito a palparlo y eso es posible. Incluso con más detalle, uno pudiera llegar a palpar y diferenciar aquellos segmentos como el púbo-coccigio, el iliococcigio, que son aquellas fibras más posteriores, músculos la fosa obturadora, tocando el obturador interno, el púbo rectal y finalmente hasta el coccigio, ¿ya? Y es una invitación a hacerlo en un examen físico habitual, preparto, postparto o incluso en una paciente ginecológica no embarazada, ¿ya? Pasemos a ver ahora el triángulo anal.
Básicamente en el triángulo anal distinguimos tres tipos de estructura: el canal anal y la parte terminal del recto, la fosa isquioanal, que antiguamente denominábamos isquiorrectal, y lo más importante de este capítulo, que es el complejo esfinteriano anal. ¿Ya? Partamos con el canal anal, digamos, un canal anal que si le preguntamos a un anatomista o un histopatólogo, nos va a decir que el canal anal tiene 2 centímetros de largo, que se extiende desde el margen anal hasta la línea pectínea, y eso en realidad tiene razón, tiene que ver con el origen embriológico y con el tipo de epitelio que tiene en esa zona. Ahora, si le preguntamos a un proctólogo, a un cirujano, nos va a decir que el canal anal en realidad tiene 4 centímetros y que se extiende desde el margen anal hasta donde termina el complejo esfinteriano, que es una definición más práctica del punto de vista de la cirugía. ¿Ya? Si vemos después más en detalle el complejo esfinteriano, y si nos vamos desde medial a lateral, en primer término tenemos la mucosa del canal anal, con esta línea que es lo que se denomina la línea dentada o pectínea, que básicamente es una zona de transición que está digamos, determinada por el cambio de origen embriológico. Desde la línea pectínea hacia arriba, básicamente lo que tenemos es epitelio columnar, igual al que vemos en el colon. Básicamente es un epitelio monoestratificado que no tiene terminaciones nerviosas, versus el epitelio que vemos desde la línea pectínea hacia el margen anal, que es un epitelio pluriestratificado, escamoso, muy parecido a la piel, pero sin, digamos, los anexos que normalmente vemos en la piel, zona que está llena y es muy rica en terminaciones nerviosas somáticas. Por lo tanto, todo lo que hagamos de la línea pectínea hacia abajo potencialmente es sensible y doloroso, sea tracción, cortes y otras cosas, versus las cosas que podamos hacer de la línea pectínea hacia arriba, que al no tener terminaciones nerviosas tiende a ser más asintomático. Después de la mucosa hay un plexo submucoso, que lo que ayuda es al sello del canal anal en reposo, y después nos vamos al complejo esfinteriano, que como ya podrán saber, tiene un primer componente, que es el esfínter anal interno, constituido por una prolongación de la musculatura circular lisa que viene desde el colon, básicamente, estructura que se encuentra más o menos a 6 a 8 milímetros desde el margen anal, y es una estructura circular concéntrica, que si pudiéramos mirar, como buena musculatura lisa, tiene un color blanco o un color más pálido. Versus lo que vemos hacia el exterior, que es el complejo esfinteriano anal, que del punto de vista de las imágenes lo podemos subdividir en 3 fascículos o componentes. El primero, esto es yendo desde el margen anal hacia arriba. La porción más subcutánea, que se llama porción subcutánea, que está bajo la piel. Después tenemos una porción que es superficial, y por último la profunda. 3 componentes que desde el punto de vista del análisis clínico o de lo que pudiéramos llegar a ver en una paciente que sospechamos un desgarro tercero o cuarto grado, la verdad es que escapa un poco el origen, porque no esperemos ver un músculo, un esfínter externo de varios centímetros de diámetro, de largo, vamos a ver que solo tiene un poco más de 1 centímetro. Y por último, el haz puborectal, que como les mencioné al principio, funciona en forma coordinada con estos haces profundo, superficial y subcutáneo para funcionar como una sola estructura. ¿Ya? Esto es lo mismo, básicamente lo que vemos aquí, el canal anal, y vemos que la contractura, la contracción activa del haz puborectal determina que se forme un ángulo entre el canal anal y el recto. Y este ángulo rectal básicamente tiene que ver y colabora con la continencia anal. Por lo tanto, si dañamos ese haz puborectal, eventualmente la continencia anal también pudiera verse afectada. Vamos a ver el triángulo anal ahora, que es lo que antiguamente denominábamos la fosa isquiorrectal. Es un espacio que básicamente está lleno de grasa, tiene esta forma triangular, y aparte de grasa, básicamente lo más importante, tiene el nervio pudendo y los vasos que lo acompañan en su interior. Está limitado hacia lateral por el músculo obturador interno con su fascia, hacia arriba está limitado por el músculo elevador del ano, es decir, el diafragma pélvico, hacia adentro por el complejo esfinteriano externo, y hacia inferior básicamente es celular subcutáneo y piel. Es un espacio, si bien existe uno
a cada lado, izquierdo y derecho, es un espacio que está conectado entre él. Entonces, cualquier proceso, ya sea una hemorragia o un proceso infeccioso que parte de un lado, pudiera extenderse al lado contralateral, ya que están comunicados. Lo más importante, como les mencionaba, de este espacio, básicamente, aparte de gracias, el nervio pudendo, que vamos a ver más adelante, es una estructura que es, al estar el canal de Alco, que es un lugar donde básicamente tiene una posición bastante fija, es un lugar que durante, sobre todo en la fase expulsiva del trabajo parto, se puede comprimir o distender. Veamos nuevamente, quiero recalcar cómo es la anatomía del complejo esfinteriano. Primero, esfínter anal interno, recuerden, musculatura lisa, esfínter anal externo, con su haz puborectal, el haz profundo, el superficial y el subcutáneo, y con estas fibras que van hacia la piel, ¿ya? Que básicamente permiten la típica visualización como en corona radiada que un ano normal debería tener, ¿ya? Aquí vemos la relación que hay entre el esfínter anal externo con su haz profundo, superficial y subcutáneo, y el haz puborectal del músculo elevador del ano. Esto que yo les menciono básicamente es derivado y tiene que ver con las imágenes, básicamente. Cuando hacemos imágenes, y aquí lo que vemos es un esquema, no me quiero extender en esto, no me corresponde, básicamente este es un esquema de una endosonografía anal de 360 grados, que sigue siendo el gold standard para el estudio del complejo esfinteriano anal. Hoy en día, como les va a hablar Rodrigo, la ecografía transperineal también tiene un rol, pero aquí es donde podemos ver claramente y se diferencian el esfínter anal interno, con su musculatura lisa, y los tres componentes del esfínter anal externo: subcutáneo, superficial y profundo, y el haz puborectal. Recordar además que esto que yo menciono, que es claramente diferenciable, además hay diferencias de género. Aquí vemos el esfínter anal externo de un hombre, con los tres componentes claramente diferenciados, versus lo que ocurre en una mujer, donde hacia anterior, que es el sector donde suceden los hechos lamentables que nos traen a este curso, la verdad es que estos segmentos tienden a juntarse. Por lo tanto, no esperen encontrar haces separados de una gran longitud, sino que es más bien es un haz único que probablemente va a tener alrededor de 1 centímetro o más, ¿ya? Esta es la imagen de un ano sano con esta corona radiada. Cuando vemos esta corona radiada, podríamos subentender que hay indemnidad, por lo menos, de las capas más superficiales del complejo esfinteriano anal, versus estos anos y perinees sumamente alterados. En este caso, lo que yo les mencionaba, aquí hay un cuerpo perineal que es casi inexistente, eso de tener un par de milímetros. Se pierde esa corona concéntrica, por lo tanto, pudiéramos subentender que, por lo menos en ese nivel, debería haber ausencia prácticamente total de esfínter. Lo mismo en este periné con una cicatriz antigua, con ausencia de esta corona radiada. O sea, a veces la sola inspección de un periné nos pudiera permitir, digamos, sospechar la presencia de algún daño. Reconozco que estas son fotos extremas, pero a veces igual permiten graficar lo que les quería contar. Todavía hay controversias con respecto a cuántos segmentos componen el esfínter anal externo, pero aparentemente la tendencia actual es aceptar que sí tiene, y efectivamente tiene estos 3 segmentos, ¿ya? Esto también son fotos antiguas. Por suerte hemos mejorado un poco los modelos para poder enseñarles. Esto es un compendio del año 1714. En Francia, esta era una matrona que en su carreta recorría los pueblos franceses enseñándole a las matronas o a las mujeres más viejas de esos pueblos a cómo atender un parto, ¿ya? Y de nuevo recordar lo mismo, uno siempre cree que habla de cosas novedosas, pero la verdad es que imagínense, esto tiene 300 años. El cuerpo perineal, que más allá de ser una mera zona donde se entrecruzan fibras, se pudiera recordar a una piña, digamos, donde cada uno de los pétalos de esto corresponde a estructuras que se entrecruzan y se entremezclan, ¿ya? Es de suma importancia, es más allá que un centro tendinoso, es de suma porque fija tanto el ano como el recto, fija la vagina. Un cuerpo perineal sano previene la expansión excesiva del hiato urogenital, es una barrera física entre la vagina y el ano recto, es el lugar
donde iatrogénicamente y repetidamente lesionamos cuando hacemos una episiotomía, sea medio lateral o de la línea media, y además, en su unión con sus otras estructuras, colabora con la continencia tanto urinaria como fecal, ¿ya? Actúa como un eje donde se insertan diversas estructuras. A ese nivel llega la fascia rectovaginal, llegan fibras también de la membrana perineal que les mencionaba en principio, hay estructuras musculares como el transverso superficial, el músculo bulbo esponjoso, fibras perrectales del elevador del ano y fibras del esfínter anal externo, que todas confluyen en esta zona. Y lo que les mencionaba, el cuerpo perineal que vemos aquí sirve como un pivot sobre el cual la vagina se mueve, ¿ya? Por lo tanto, es de esencial importancia mantener su indemnidad o lo máximo que se pueda. Básicamente aquí es lo que yo me refería. Es más que una zona de entrecruzamiento. Dos palabras acerca del nervio pudendo. El nervio pudendo, como saben, es un nervio mixto que tiene tanto funciones motoras como funciones sensitivas, que proviene de las ramas S2, S3 y S4, que después de salir del canal de Alcock, que es donde potencialmente se puede ya sea o comprimir o estirar, primero manda una rama colateral que se encarga de la inervación del esfínter anal externo, y después sus dos ramas terminales, que son las ramas, el nervio perineal y la rama dorsal del clítoris, que tienen que ver con inervación de la musculatura superficial, la sensibilidad de la zona vulvar y ramas que tienen que ver con la inervación del esfínter urinario estriado, ¿ya? Por lo tanto, hay que recordar, es un nervio sumamente importante para nosotros. Estas son imágenes de partos de hace algunos siglos atrás, y si ven diferencias entre el siglo XVI y siglo XIX, la verdad es que no hay grandes diferencias en cómo se atendían los partos. Lo primero que llama la atención, y siempre digo lo mismo, es un evento donde solo hay mujeres. La que está pariendo, asistida por 3 mujeres, o 4 en este caso. No cambió mucho en 3 siglos, y la verdad es que nosotros sí lo cambiamos en los últimos 100 años. Es un recordatorio. Y lo otro importante, están pariendo semisentadas en forma prácticamente vertical. Para cerrar, básicamente, ¿cuál es la musculatura que cortamos cuando hacemos una episiotomía mediolateral, una perineotomía? Pregunta que pudiera parecer simple, pero vamos a ver que no siempre se responde en forma adecuada. Entonces, cuando hacemos una episiotomía mediolateral derecha, aparte de la piel perineal, la mucosa vaginal, el celular subcutáneo, básicamente, siempre cortamos el músculo bulbo esponjoso y el músculo transverso superficial. Cuando hacemos una periotomía, cortamos medio a medio el cuerpo perineal, ¿ya? Una encuesta al respecto, y se le preguntó a Matrona, esto es de Sultán, nuestro mentor en este tema, básicamente se le preguntó a matronas y médicos cuáles eran los músculos comprometidos, y entre los médicos ninguno contestó el bulbo esponjoso ni transverso superficial. Es más, algunos consideraban que cortar el esfínter anal externo era lo normal, y uno muy perdido, que incluso el glúteo mayor consideraba que se cortaba normalmente en una episiotomía. Ojo que esto es una episiotomía no complicada, ¿ya? Y uno de los objetivos de este curso es que avancemos en la anatomía. Esto es una imagen del esfínter anal externo, músculo estriado, por lo tanto tiene este color más bien rojizo, versus esta imagen que es un esfínter anal interno de color más blanco pálido. Obviamente que si en una paciente que estamos examinando vemos esto, es porque algo falta, y lo que falta es lo que está acá. Esto básicamente es esfínter anal externo, seccionado por completo, por lo tanto es lo que nos permite ver el esfínter anal interno, el cual en condiciones normales no deberíamos visualizarlo. Lo mismo acá, un esfínter anal externo, digamos, cortado, y cuando vemos esa grasa, es la grasa que corresponde a la fosa isquioral, hallazgo que no siempre debería ser algo normal. Y eso es lo que yo les quería mencionar, y siempre muestro esta misma diapositiva que nos invita a trabajar a los diferentes especialistas que nos gusta esta área, a trabajar en conjunto. Y para cerrar, básicamente lo típico, el conocimiento adecuado de la anatomía perineal, anal y del piso pélvico es esencial para lograr un cuidado adecuado de pacientes tanto antes como después del parto. Y conocer la anatomía, lo que lamentablemente reconozco que no es fácil, permitirá un diagnóstico más preciso del trauma y así su adecuada reparación. Así que eso es lo que yo les quería mencionar hoy día. Muchas gracias.